Bienvenidos nuevamente, amantes de las series animadas. El día de hoy tenemos el último video de la primera temporada de Clarence, y ha sido un viaje increíble reviviendo esta gran serie. No me queda más que agradecerles por todo el apoyo, porque cada comentario, cada like y cada suscripción hicieron posible que llegáramos hasta aquí. La votación para elegir la siguiente serie del canal ya está disponible aquí mismo, en mi perfil de YouTube. Así que vota por tu favorita, porque en los próximos días estaremos anunciando a la ganadora. Ahora sí, permíteme desearte un buen provecho si estás disfrutando de tus ricos alimentos, y si no, ve por tu botana, ponte cómodo, que empezamos. Clarence y Sumo se dirigen a casa de Jeff cantando canciones de piratas. Al entrar, las madres de Jeff están reunidas con unos amigos jugando a adivinar qué personajes son. Sumo reconoce haber visto al alcalde, y Clarence directamente delata a uno de los personajes, por lo que EJ le explica que las etiquetas deben ser secretas. Clarence le agradece por el aviso llamándola Karl Marx. Jeff baja por sus amigos porque están listos para jugar 30 días y 7 mares. Aunque la presencia de Bren incomoda a Sumo porque siente que es demasiado serio. Bren está dispuesto a soltarse un poco y logra convencerlo con unos chizarinos. El juego comienza, Jeff será el capitán, Sumo el artillero loco, Clarence el cocinero y Bren simplemente Pirata Bren. Un nombre demasiado aburrido hasta para Jeff. Después de varias jugadas que parecen tener sentido únicamente en la imaginación del trío, Bren intenta disparar, falla con los dados y Jeff le recomienda usar un sable la próxima vez. Bren no entiende muy bien las reglas, pierde 2 turnos, y Jeff organiza una reunión de emergencia en el baño para lamentarse de haberlo invitado. Mientras ellos continúan jugando, Chad demuestra por qué es el más Chad, intentando cortar un árbol con una motosierra en plena tormenta. Un rayo lo asusta y entra corriendo a la casa, dejando la motosierra encendida afuera. Seguramente nada malo puede pasar. De regreso al juego, Sumo y Jeff quedan rodeados por tiburones y parece que la partida está perdida. Es entonces cuando Bren finalmente utiliza su imaginación, lanza las provisiones al agua para distraerlos y consigue salvarlos. A partir de ese momento, Sumo y Clarence comienzan a admirar al Capitán Bren y avanzan hasta encontrarse con el Kraken. Jeff tiene un plan específico, pero Sumo prefiere atacar directamente porque confía en Bren. Los dados fallan y el Kraken hunde el barco. Jeff explota, los llama insubordinados y quiere repetir el tiro, pero Clarence y Sumo se niegan porque esas son las reglas. Jeff insiste en que él es el capitán y que se hará lo que diga, hasta que Sumo le grita que Bren es mejor capitán. Furioso, Jeff responde que Bren ni siquiera debería estar ahí. Bren escucha esto y abandona la casa en plena tormenta. Cuando Clarence nota su ausencia, salen a buscarlo y descubren que está siendo arrastrado por la corriente. Los tres entran nuevamente en sus papeles de piratas para rescatarlo, pero el puff en el que están se rompe y la motosierra de Chad pasa demasiado cerca de ellos. Los amigos están atrapados en un montón de basura, así que esta vez Bren demuestra que no solamente puede salvarlos dentro de un juego. Usando sus habilidades físicas consigue liberar una banca y sacar a sus amigos de ahí. Clarence casi pierde algo más que la partida por culpa de la motosierra de Chad, en una escena indescriptible, así que mejor véanla ustedes mismos. ¡Clarence, puedes hacerlo! De regreso en casa, terminan finalmente 30 días y 7 mares, aunque el tesoro resulta bastante decepcionante comparado con la aventura que acaban de vivir. Así que mejor terminan jugando Gallo Limbo con los adultos. Y el capítulo cierra con Gilben, convertido en todo un héroe salvando a los gatos, aunque de una forma que solamente Gilben podría hacer. Bren fue etiquetado tan rápidamente que ni siquiera tuvo la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Pero es interesante entender por qué pasa esto, o al menos por qué creo que pasa en este capítulo. Al principio, incluso Sumo tiene sus dudas. Para él, Bren es demasiado serio, y probablemente termine entorpeciendo una actividad que normalmente disfruta con Clarence y Jeff. Pero realmente no tiene nada personal contra él. Basta con unos chizarinos para romper esa primera barrera y darle una oportunidad. Jeff, en cambio, comienza de una manera bastante diferente. Recordemos que fue él quien invitó a Bren, y al principio hasta intenta ayudarlo, le explica qué debe hacer, y trata de integrarla a la partida. Pero Bren sigue equivocándose, y poco a poco Jeff pierde la paciencia, hasta el punto de hacer reuniones privadas únicamente para quejarse de lo malo que es jugando. Lo curioso es que cuando Bren finalmente comienza a hacerlo bien, Jeff tampoco parece estar demasiado contento. Y aquí podemos hablar un poco de una amenaza de estatus. Jeff era el capitán, conocía perfectamente las reglas, y claramente se veía como la persona más preparada para dirigir al grupo. Bren inicialmente estaba muy por debajo de él, así que tampoco representaba una amenaza. Pero cuando comienza a tomar buenas decisiones, Clarence y especialmente Sumo empiezan a admirarlo.
De pronto, aquel niño que Jeff consideraba incapaz de jugar no solamente está aportando, sino que sus amigos comienzan a confiar más en él. A tal punto que Sumo termina golpeando directamente el orgullo de Jeff diciéndole que Bren es mejor capitán. Pero también es interesante preguntarnos por qué Sumo cambia su opinión tan rápido. Aquí aparece algo conocido como violación positiva de expectativas. Básicamente esperaba tan poco de Bren que cuando demuestra ser creativo y salva la partida de los tiburones, el contraste es enorme. Sumo no tenía ningún motivo para aferrarse a su primera impresión, así que simplemente acepta que está equivocado. Y mientras más demuestra a Bren, más lo admira. Algo bastante curioso, considerando que estamos hablando de Sumo. Alguien salvaje, atrevido y prácticamente lo contrario a Bren. Aunque quizá Bren tampoco era exactamente como todos pensaban. Sus padres parecen darle una educación bastante estricta. Incluso sus chizarinos están prohibidos. Tal vez por eso Bren es tan serio. Aquí vemos algo interesante. Cuando recibe un poco más de libertad, aparecen facetas que normalmente no muestra. Juega, se equivoca, utiliza su imaginación, toma decisiones propias y termina demostrando habilidades que nadie esperaba. Desde el apoyo a la autonomía, permitir cierto espacio para decidir y experimentar puede favorecer que una persona desarrolle y exprese sus propias capacidades. Bren no necesita convertirse en alguien diferente. Simplemente necesitaba un espacio donde pudiera mostrarnos que era mucho más que el niño serio y aburrido que todos creían conocer. Me gustaría terminar con algo del escepticismo filosófico, porque esta corriente nos invita a desconfiar un poco de nuestras propias certezas. Y cuando no tenemos suficiente evidencia, evitar apresurarnos a sacar conclusiones. Todos estaban demasiado seguros de saber quién era Bren cuando realmente conocían muy poco de él. Incluso nosotros caeríamos en lo mismo si aseguramos que su personalidad es únicamente consecuencia de sus padres. Bren no cambió mágicamente esa noche. Simplemente tuvo la oportunidad de demostrar que todos conocían una parte demasiado pequeña de él. Clarence y Sumo llegan al salón de bolos para celebrar el cumpleaños de Jeff. Apenas entran, quedan fascinados con las pistas, las bolas de boliche y sobre todo con las máquinas de helado. Jeff está bastante emocionado de verlos y Clarence incluso le entrega un sombrero de cumpleaños que hizo especialmente para él. La fiesta parece ir bastante bien, aunque Clarence rápidamente descubre algo terrible. La única pizza que había desaparece antes de que pueda tomar una rebanada. Jeff entonces comienza a abrir sus regalos. Sumo le entrega una extraña pelota con una cola peluda y Jeff finge que le encanta. Aunque apenas puede, la guarda entre las cosas que piensa vender. Finalmente llega el momento de jugar boliche, pero antes Jeff decide explicar todas sus reglas, aburriendo prácticamente a todos. Mientras habla, Clarence descubre en una televisión que cualquiera que consiga un juego perfecto recibirá una pizza gratis. Desde ese momento, él y Sumo tienen una nueva misión. El detalle es que ninguno parece saber jugar a los bolos. Clarence no está ni cerca de hacer una chuza, y los demás tampoco tienen mucha habilidad. Bren propone utilizar las defensas de la pista, pero Jeff se niega porque quiere jugar de la manera real. Lo gracioso es que cuando llega su turno, él tampoco consigue derribar nada. Entonces escuchan que alguien consigue una puntuación perfecta. Por un momento, Clarence y Sumo creen que fue Jeff, pero el verdadero ganador es Gilben, quien casualmente también está celebrando su cumpleaños en el lugar. Poco a poco, la fiesta de Gilben comienza a llamar mucho más la atención. Tiene pizza, utiliza defensas y todos parecen estar divirtiéndose. Incluso le proponen a Jeff juntar ambos cumpleaños, pero él se niega porque quiere que ese día siga siendo suyo. Cuando vuelve a jugar, descubre que prácticamente todos sus invitados se fueron con Gilben. Clarence intenta convencerlo de acompañarlos, pero las cosas solamente empeoran. Gilben se convierte en el centro de atención, llega un pastel que dice feliz cumpleaños Gilben y compañía, y cuando Jeff intenta aclarar su nombre, terminan escribiendo George. Jeff ya está frustrado. Durante la canción de cumpleaños sopla las velas con tanta fuerza que llena de glaseado la cara de Gilben, y comienza a reclamar que ese pastel debería ser suyo. Clarence intenta tranquilizarlo, pero Jeff termina culpándolo también, llamándolo traidor. Gilben lo llama bebé y eso termina por hacerlo explotar. Jeff intenta pelear con él, pero recibe una golpiza. En medio del enojo, toma la bola que había quedado atorada en la mano de Sumo. Intenta lanzarla contra Gilben, falla y accidentalmente consigue derribar todos los bolos antes de abandonar el lugar. Clarence sale para disculparse, pero Jeff reconoce que realmente no fue culpa suya. Él fue quien reaccionó exageradamente. Clarence entonces vuelve a darle el sombrero que había preparado para él, y ambos terminan entretenidos con el extraño regalo de Sumo. Finalmente los tres regresan. Jeff se disculpa con Gilben por intentar lastimarlo y le desea un feliz cumpleaños. Para su sorpresa, Gilben también tiene algo preparado para él, un nuevo pastel, esta vez con su nombre correctamente escrito. Después de competir durante prácticamente toda la fiesta por la atención de los demás, Jeff finalmente acepta compartir su cumpleaños y disfrutar el resto de la celebración. Jeff se comporta de una manera extremadamente terca porque, a pesar de tener varias soluciones frente a él,
decide aferrarse a un método que claramente no está funcionando. Y lo curioso es que prácticamente todo lo que sale mal en su cumpleaños podría haberse solucionado si simplemente hubiera estado dispuesto a cambiar un poco sus planes. Esto encaja bastante bien con una idea del filósofo Charles Sanders Peirce llamada el método de la tenacidad. Peirce hablaba de nuestra tendencia a aferrarnos con fuerza a una creencia y mantenerla incluso cuando aparecen razones para cuestionarla. Básicamente, en lugar de adaptar nuestras ideas a lo que estamos viendo, intentamos ignorar o rechazar todo aquello que demuestra que quizá deberíamos cambiar de opinión. Desde el principio se da cuenta de que sus amigos son bastante malos jugando boliche, y para el colmo, él tampoco es mucho mejor. Bren incluso le propone colocar las barreras para facilitar las cosas, pero Jeff se niega, porque según él, deben jugar de la manera real. Hasta ahí podríamos entenderlo. El detalle es que poco después aparece Gilben jugando con barreras y consiguiendo juegos perfectos que, por alguna extraña razón, sí cuenta para ganar pizzas. Jeff acaba de recibir la prueba de que existe una alternativa que solucionaría varios de sus problemas, pero ni siquiera así cambia de opinión. Y después recibe una solución todavía mejor. Gilben no intenta quitarle su cumpleaños, de hecho le propone unir las dos fiestas. Jeff podría conservar a sus amigos, disfrutar de la pizza, jugar de una manera más sencilla y convertir una fiesta que claramente está fracasando en algo mucho más divertido. Pero nuevamente se aferra a su idea original. Por eso resulta interesante comparar a Jeff con Gilben. Mientras Jeff intenta controlar cómo deberían suceder las cosas, Gilben simplemente se adapta a ellas. No parece molestarle compartir la atención, compartir su fiesta o incluir a los demás. Precisamente por eso todos terminan acercándose a él. Jeff, en cambio, comienza a verlos prácticamente como traidores cuando en realidad sus amigos solamente están disfrutando del momento. Su terquedad llega tan lejos que deja de ver a Gilben como alguien con quien podría colaborar y comienza a verlo como un rival, hasta perder completamente la razón e intentar golpearlo. Pero el detalle que más me gusta llega después, porque incluso después de ser atacado, Gilben no se aferra al conflicto. Cuando Jeff regresa para disculparse, descubre que le prepararon un nuevo pastel, esta vez con su nombre correctamente escrito. Gilben perfectamente podría haberse quedado enojado, pero decide empezar de nuevo. Y ahí también llega la pequeña redención de Jeff. Cuando se aleja de la fiesta, finalmente reconoce que exageró y deja de culpar a Clarence. Después regresa, acepta que estuvo mal e incluso se disculpa directamente con Gilben por intentar lastimarlo. Jeff y Sumo están intentando hacer una película en stop motion. Jeff quiere que cada movimiento sea lento y preciso, pero Sumo pierde la paciencia rápidamente y propone algo mucho más divertido: romper huevos. El primer huevo termina salpicando todas las figuras y Jeff se enfurece porque ahora el desastre aparecerá de la nada en su película. Sumo intenta justificarlo diciendo que ocurrió una huevo explosión, pero para Jeff eso tampoco tiene sentido si no quedó grabada. La discusión escala cuando Sumo lanza otro huevo contra la cámara y ambos terminan peleándose. Clarence intenta detenerlos usando su dinosaurio de barro, pero no funciona. Finalmente, Jeff y Sumo deciden que su amistad se terminó y cada uno se marcha por su lado. El detalle es que ninguno quiere alejarse de Clarence. Primero aparece Sumo y le pide pasar el rato sin mencionar a Jeff, y ambos pasan el día lanzando huevos y haciendo todo tipo de tonterías. Apenas Sumo se va, aparece Jeff con exactamente la misma condición. No quiere hablar de Sumo. Él prefiere algo más tranquilo y lleva una película llamada El Pequeño Abuelo. Esto empieza a repetirse. Sumo llega para vivir alguna locura con Clarence y después Jeff aparece con planes completamente diferentes. Clarence intenta disfrutar con ambos por separado, pero termina agotado. Así que Clarence decide reconciliarlos. Inspirado por una escena romántica de Pequeño Abuelo, prepara una elegante cena en su patio y los invita a los dos. El plan dura muy poco. Jeff descubre inmediatamente lo que Clarence intenta hacer, y una simple conversación vuelve a convertirse en una discusión. Sumo tira la gelatina de Jeff a la calle, donde termina aplastada por un automóvil, y ambos se van molestos, pero aunque ninguno quiera admitirlo, los dos se extrañan. Clarence visita a Jeff y lo encuentra deprimido, escuchando música triste y aplastando huevos cuidadosamente dentro de servilletas. Aún así, Jeff insiste en que está perfectamente bien y le entrega una caja con las cosas de Sumo para que se las devuelva. Cuando Clarence lleva la caja, Sumo tampoco puede ocultarlo demasiado. Inmediatamente pregunta si Jeff dijo algo sobre él, aunque rápidamente intenta fingir que no le interesa. Incluso asegura que Emilio es un nuevo amigo. Clarence entiende que hablar no está funcionando, así que decide utilizar métodos un poco más extremos.
Engaña a Sumo para amarrarlo con una manguera y lo lleva directamente hasta la casa de Jeff. Ahí descubre que Jeff también está pensando en Sumo porque había dibujado su cara sobre varios huevos. Pero como han hecho a lo largo del capítulo, vuelven a discutir, por lo que Clarence termina esposándose a los dos para impedir que escape. Jeff y Sumo hacen todo lo posible por liberarse hasta que finalmente lo consiguen, dejando a Clarence colgado de un árbol. Al verlo, los dos comienzan a reírse. Y curiosamente, eso era todo lo que necesitaban. Jeff se disculpa por haberse comportado como un idiota, y Sumo también reconoce su parte. Cuando Sumo descubre los huevos con su cara dibujada, propone romperlos juntos, y Jeff acepta encantado. Los dos entran nuevamente a jugar y le preguntan a Clarence si quiere acompañarlos, pero después de todo lo que tuvo que hacer para reconciliarlos, Clarence simplemente los deja ir solos. La enorme energía de Clarence queda superada por el orgullo de Sumo y Jeff. La situación es tan mala que incluso Clarence se nota cansado por tener que jugar por separado con sus amigos. Y creo que justamente aquí, el capítulo deja de hablar solamente de una pelea infantil y nos puede dejar un consejo bastante bonito. Porque seguramente alguna vez te has peleado con alguien que quieres, y después de unas horas o unos días, el enojo ya ni siquiera es lo más importante. En el fondo quieres hablarle, quieres arreglar las cosas, incluso comienzas a extrañar a esa persona. Pero aparece una barrera bastante difícil de superar, el orgullo. Y eso es exactamente lo que le pasa a Jeff y a Sumo. Los dos extrañan a su amigo, solamente que ninguno quiere ser el primero en reconocerlo. Jeff asegura que está perfectamente bien mientras escucha música triste. Aplasta huevos dentro de servilletas y termina dibujando la cara de Sumo sobre ellos. Sumo recibe la caja con sus cosas e inmediatamente pregunta si Jeff dijo algo sobre él, para después fingir que realmente no le interesa. Y es que podemos llegar a ser así. Queremos que la otra persona dé el primer paso porque sentimos que hacerlo nosotros sería aceptar que perdimos, que estábamos equivocados o que el otro tenía razón. Pero pedir perdón no necesariamente significa eso. Jeff puede seguir pensando que Sumo arruinó su película y Sumo puede seguir creyendo que Jeff estaba siendo demasiado controlador. Reconciliarse no requiere decidir quién ganó aquella discusión. Lo importante es preguntarse algo mucho más sencillo. ¿Realmente vale la pena perder esta amistad solamente por demostrar quién tenía razón? Y también tenemos que aprender a no alimentar eternamente nuestro enojo. Mientras Jeff y Sumo están separados, hablan mal el uno del otro y recuerdan constantemente aquello que les molesta. Entre más hacen esto, más difícil parece volver atrás. Por eso me encanta que Clarence intenta absolutamente de todo para reconciliarlos y nada funcione. Prepara una cena, habla con ellos, engaña a Sumo y finalmente termina esposándose a los dos. Pero la reconciliación llega únicamente cuando Jeff y Sumo bajan la guardia. Clarence queda colgado del árbol, ambos comienzan a reír y por unos segundos se olvidan de quién estaba enojado con quién. Entonces Jeff hace algo extremadamente sencillo, se disculpa. Y Sumo responde haciendo exactamente lo mismo. Si alguien realmente te importa, no conviertas una disculpa en una competencia para descubrir quién se rinde primero. Puedes reconocer que lastimaste a alguien sin negar lo que esa persona también hizo mal. Puedes perdonar sin fingir que nunca ocurrió nada. Y puedes intentar arreglar una relación sin renunciar a tus propios límites. Jeff y Sumo no solucionaron su amistad descubriendo quién tenía razón. La solucionaron cuando ambos entendieron que su amistad valía mucho más que su orgullo. Clarence intenta hacer volar una piña mientras Mary se prepara para salir. Antes de irse le deja una tarea bastante sencilla. Cerrar la puerta del garaje cuando termine porque estará fuera un buen rato. Y no quiere que entren zarigüeyas. También le dice que se divierta con Chad y que no se duerma demasiado tarde. Horas después podemos ver a Clarence, evidentemente olvidó lo primero. La puerta sigue completamente abierta mientras él y Chad están en el sofá viendo un documental sobre los sueños. Chad ya está dormido y poco después Clarence también termina cayendo. Pero mientras duerme recuerda algo importante, la puerta del garaje. Se levanta, va hasta ella, la cierra y regresa tranquilamente al sofá. Aunque algo no parece estar bien, porque segundos después vuelve a repetir exactamente lo mismo. Es entonces cuando aparece a su lado un extraño niño llamado Jeremy. Clarence no tiene idea de quién es, pero tampoco le da demasiadas vueltas y rápidamente comienza a convivir con él. Jeremy le entrega un yoyo. Clarence lo rompe accidentalmente y simplemente aparece otro. Justo en ese momento, el documental explica que existen ciertos indicios que pueden ayudarnos a descubrir que estamos soñando. Tener más dedos de los normales, objetos que se comportan de maneras extrañas, o cosas que simplemente no tienen sentido. Clarence comienza a probarlos y finalmente entiende lo que está pasando. Está dentro de un sueño. Y ahora que lo sabe, prácticamente puede hacer lo que quiera. Clarence y Jeremy comienzan a vivir toda clase de locuras. Incluso consiguen aquello que Clarence intentaba hacer al inicio del capítulo, lanzar una piña al espacio.
Clarence está fascinado con todo esto, y en cierto momento le pregunta a Jeremy cómo es vivir dentro de sus sueños. Jeremy simplemente responde que está bastante bien, pero cuando Clarence pregunta qué pasará con él cuando despierte, Jeremy evita responder. Mientras tanto, Chad comienza a llamar a Clarence desde el mundo real. Mary está a punto de regresar, y eso hace que Clarence recuerde nuevamente la puerta. Jeremy asegura que ya la cerró, pero Clarence empieza a dudar, y tiene buenas razones para hacerlo, porque mientras en su sueño la puerta está cerrada, en la realidad continúa completamente abierta y las zarigüeyas ya están entrando a la casa. Jeremy intenta distraerlo, organizando una enorme fiesta donde todos felicitan a Clarence por haber cerrado el garaje. Incluso Mary aparece orgullosa de él. Pero cuando le muestran la supuesta prueba de que cumplió con su tarea, las imágenes son tan absurdas que Clarence entiende que aquello tampoco ocurrió realmente. Así que ahora tiene una misión bastante extraña: intentar controlar su cuerpo desde el sueño para cerrar la puerta en la vida real. Jeremy hace todo lo posible por distraerlo con nuevas aventuras, pero Clarence ya no quiere jugar. Poco a poco consigue conectar con su cuerpo y comienza a caminar dormido hacia el garaje. Justamente entonces Mary está regresando a casa, y mientras Clarence empieza a despertar, Jeremy entiende perfectamente lo que significa. Desesperado le pide que no se vaya, y antes de desaparecer alcanza a decirle una última cosa: por favor, recuérdame. Clarence promete hacerlo y despierta. Mary alcanza a sujetarlo y Clarence inmediatamente le pregunta si está enojada porque olvidó cerrar la puerta. Ella admite que un poco, pero mientras entran a casa, Clarence comienza a contarle sobre el extraño sueño que acaba de tener. Y mientras ambos se alejan, el hombre del documental aparece en el garaje, menciona nuevamente los indicios del sueño y finalmente cierra la puerta. Este capítulo es bastante extraño, sobre todo por Jeremy, un personaje que aparece de la nada y parece conocer bastante bien este mundo. Y sí, existen varias teorías sobre quién podría ser realmente. Algunas bastante interesantes, pero por ahora prefiero dejarlas de lado porque no están confirmadas. Por ahora quiero centrarme en algo que sí conocemos bastante bien: los sueños y la manera tan curiosa en la que nuestra vida real puede terminar metiéndose dentro de ellos. Existe algo llamado hipótesis de continuidad de los sueños, que básicamente propone que muchas de nuestras experiencias, preocupaciones, pensamientos y emociones mientras estamos despiertos pueden continuar apareciendo cuando soñamos, y Clarence nos lo muestra desde el inicio. Antes de dormir intenta lanzar una piña al espacio y obviamente fracasa, pero cuando descubre que está soñando finalmente puede hacerlo. Crea una piña gigantesca y la manda directamente contra un planeta. Lo mismo sucede con la puerta del garaje. Mary le había encargado cerrarla y Clarence lo olvidó. Pero en cuanto escucha que su madre está por regresar, esa preocupación se mete con fuerza dentro de su sueño. Incluso cuando Jeremy intenta distraerlo con fiestas y aventuras, Clarence no consigue olvidarse de la puerta. Y es que los sueños no necesariamente reproducen nuestros recuerdos exactamente como sucedieron. Nuestro cerebro puede tomar pequeños fragmentos de experiencias diferentes, mezclarlos y construir situaciones completamente nuevas y bastante extrañas. Y esto nos permite hablar un poquito de Jeremy sin inventarnos demasiado. Seguramente alguna vez te ha pasado que sueñas con una persona que no recuerdas haber conocido. Eso no significa necesariamente que sea alguien que viste alguna vez y olvidaste, porque realmente no podemos asegurarlo, pero sí sabemos que nuestros sueños pueden construir situaciones y personajes mezclando diferentes fragmentos de nuestros recuerdos. Así que podríamos pensar que Clarence quizás se cruzó alguna vez con alguien parecido a Jeremy y simplemente no lo recuerda, o que su mente tomó diferentes recuerdos y terminó creando a este niño. Realmente no lo sabemos, y creo que justamente ahí está el encanto del capítulo. Pero lo más interesante llega cuando Clarence descubre que está soñando, porque desde ese momento tenemos básicamente un sueño lúcido. Clarence entiende que lo que está viviendo no es real y comienza a tomar decisiones dentro de su propio sueño. Esa conciencia de estar soñando es precisamente una característica central de los sueños lúcidos. La serie obviamente lleva todo esto al extremo cuando Clarence intenta controlar su cuerpo dormido para cerrar el garaje. Pero quitando toda la locura, este capítulo representa bastante bien algo fascinante de nuestros sueños. No abandonamos completamente nuestra vida cuando cerramos los ojos. Nuestros recuerdos, deseos y preocupaciones simplemente encuentran una manera mucho más extraña de continuar mientras dormimos. En la escuela, la señorita Baker anuncia que tienen un nuevo estudiante. El chico se presenta frente a todos como Balance, aunque desde sus primeras palabras queda bastante claro que es un personaje extraño. Dice algunas cosas que nadie entiende, coquetea con la señorita Baker y finalmente revela que una de sus manos es un enorme gancho, asustando prácticamente a todo el salón. Bueno, a todos menos a Clarence, que simplemente lo mira sonriendo y hasta lo saluda. Más tarde, Balance se acerca a Clarence y este le enseña unas piedras que guarda en su casillero. También lo invita a sentarse con él durante el almuerzo.
pero Balance responde preguntándole si anda diciendo por ahí que se parecen. Clarence ni siquiera entiende de qué está hablando, pero Balance lo amenaza con su gancho y termina tirando sus piedras al suelo. A pesar de eso, Clarence sigue pensando que el tipo es bastante genial. Durante el almuerzo incluso le cuenta emocionado a Jeff sobre el nuevo estudiante. Jeff, en cambio, siente que hay algo raro con Balance y recomienda mantenerse alejados de él. Pero obviamente Clarence vuelve a buscarlo. Balance acepta sentarse con ellos prácticamente porque quiere más comida. Ahí Clarence finalmente pregunta por qué lo llaman Balance, y él lo demuestra haciendo equilibrio sobre una pequeña cuchara. Todos quedan impresionados, pero la admiración dura muy poco porque Balance comienza a molestar a los demás. Belson demuestra no tener miedo hasta que Balance le rompe su consola. Y ahí Clarence finalmente entiende que ese tipo no es tan genial como parecía. Decide que lo correcto es avisarle a un adulto y justo aparece la señorita Baker, aunque únicamente para llevarse a Balance porque todavía no tiene ni una vacuna. Clarence intenta contarle lo sucedido, pero ella le dice que no es un buen momento. Así que Clarence y Belson preparan un plan para demostrar que Balance realmente es un abusivo. Esconden una grabadora y un micrófono debajo de la ropa de Belson para conseguir una confesión. Pero Balance descubre el micrófono y comienza una pelea. El señor Reese los separa y Clarence asegura que tiene todo grabado. Parece que finalmente lo atraparon, hasta que reproducen la cinta y únicamente se escucha a Balance cantando. Belson quiere rendirse, pero Clarence todavía no. Poco después las cosas se vuelven más extrañas. Clarence sigue a Balance hasta el baño y descubre algo completamente inesperado. El supuesto niño está afeitándose la barba. Clarence corre desesperado para avisarle a los maestros, pero cuando llega a la sala de profesores, Balance misteriosamente ya está ahí, contando chistes y entreteniendo a todos. Entonces comienza su espectáculo. Balance se sostiene sobre un diminuto recipiente mientras el señor Reese intenta hacerlo caer, pero logra esquivar cada movimiento de una manera imposible. Clarence pregunta cómo puede hacerlo, y Balance comienza a hablarle directamente dentro de su cabeza. Pero antes de que podamos entender demasiado aparece un hombre todavía más extraño. El dueño de un circo. Resulta que Balance había escapado y aparentemente tiene la capacidad de meterse en la mente de las personas. Balance se niega a regresar porque está bastante cómodo en la escuela, ya que según él hay mujeres hermosas, refiriéndose a la señorita Shoup y a la señorita Baker. El hombre del circo muestra un contrato firmado por él y revela algo todavía más absurdo. Balance ni siquiera perdió la mano que supuestamente reemplazó con el gancho. Finalmente llaman a Chumo y a Bev para atraparlo. Balance intenta escapar pero termina estrellándose contra los casilleros y es encerrado dentro de una jaula. El dueño del circo se disculpa con los maestros, les regala entradas para su próximo espectáculo y todos se marchan. Aunque parece que finalmente terminó todo, el vehículo del circo vuelca poco después. La jaula se abre y Balance queda nuevamente en libertad. La señorita Baker simplemente manda a todos de regreso al salón. Balance es uno de esos personajes que llegó para meterle todavía más misterio a la serie, con sus extrañas habilidades mentales y ese equilibrio prácticamente perfecto. Pero viendo el capítulo con un poco más de atención, quizá podamos entender por qué se comporta de una forma tan enojona prácticamente todo el tiempo. Desde que llega a la escuela, Balance parece estar comparándose constantemente con los demás. Habla de los niños de la ciudad como si fueran completamente diferentes a él y varias veces actúa como si todos se creyeran superiores, aunque realmente nadie le ha dicho algo parecido. Esto se puede relacionar con la privación relativa, que ocurre cuando sentimos que estamos en desventaja al compararnos con otras personas, y Balance parece ser quien crea esa comparación. Clarence le enseña sus piedras, lo invita a comer y genuinamente quiere conocerlo, pero Balance responde como si Clarence estuviera intentando demostrar que es mejor que él. Y esto también conecta con la identidad social, porque Balance parece dividir rápidamente a las personas entre él y los demás. Él es el forastero que viene de un circo que viaja constantemente, mientras que ellos son los niños de la ciudad. De hecho, varias de sus frases dejan ver que está bastante consciente de esa diferencia. Constantemente compara su forma de vivir con la de ellos y actúa como si los demás lo miraran por encima del hombro, simplemente por ser diferente. Y el final nos ayuda bastante a entender de dónde puede venir parte de ese enojo. Balance realmente no es un niño, sino un adulto que trabaja en un circo ambulante. Descubrimos que había escapado y cuando finalmente vienen a buscarlo se niega completamente a regresar. Incluso tienen que atraparlo y meterlo en una jaula para llevárselo. Obviamente esto no justifica que intimida a los niños, pero sí nos muestra que Balance viene cargando sus propios conflictos. Parece estar cansado de su vida en el circo y llega a la escuela esperando un desprecio que realmente nunca vemos.
Nadie necesita hacerlo sentir inferior porque él ya se está comparando con los demás. Y por otro lado tenemos la extraña amistad entre Clarence y Belson, porque sinceramente no sé qué tiene que hacer Belson para convencer a Clarence de que no quiere ser su amigo. Lo molesta, le juega bromas, intenta alejarlo, y aún así, Clarence siempre termina estando ahí para él. Este capítulo lo demuestra bastante bien. Balance intimida a Nathan, molesta a los demás y Clarence todavía sigue creyendo que puede ser alguien genial. Pero cuando Balance rompe la consola de Belson, la actitud de Clarence cambia inmediatamente. Ahí se enoja de verdad y básicamente le deja claro que nadie se mete con su amigo Belson. Y eso es bastante raro viniendo de Clarence. Estamos hablando de un niño que normalmente intenta llevarse bien hasta con las personas más difíciles. Pero Balance consigue que directamente lo considere alguien contra quien tiene que enfrentarse. La amistad entre Clarence y Belson es bastante desigual. Belson probablemente jamás admitiría que Clarence es uno de sus mejores amigos, pero Clarence parece tenerlo bastante claro. Puede molestarlo, rechazarlo o intentar alejarlo una y otra vez, y para Clarence eso no cambia demasiado las cosas. Belson sigue siendo su amigo. Clarence está en su garaje intentando asustar a Chelsea y a Mavis, con una casa embrujada hecha por él mismo. Aunque claramente ninguna de las dos parece demasiado impresionada. Chelsea propone que mejor salgan a pedir dulces, pero Clarence rápidamente dice que ya está demasiado grande para esas cosas, aunque en realidad sabemos que simplemente tiene miedo. Porque recuerda un Halloween donde entró a la casa de una abuelita, y ahí se asustó con un fantasma de decoración, que lo hizo salir corriendo por la calle. En ese momento aparece el hermano mayor de Chelsea, para darle una camisa naranja y presumir que irá a una fiesta de Halloween, a la que ella obviamente no está invitada. Chelsea se molesta y decide que si no puede ir, entonces se va a colar. Mavis la acompaña y Clarence, Jeff y Sumo terminan uniéndose a la aventura. Mientras caminan hacia la fiesta, los chicos ven una vieja casa en la colina y comienzan a imaginar todo lo que podría esconderse ahí adentro. Chelsea piensa que está llena de espíritus, Sumo está convencido de que existe un hombre rata y Jeff intenta ser un poco más realista, imaginando una especie de culto extraño que cultiva sus propios vegetales. Curiosamente parece ser el único al que esa idea le da miedo, pero ahora tienen algo más importante que hacer. Los 5 finalmente llegan a la fiesta y descubren que su casa embrujada tampoco es precisamente aterradora. Clarence incluso termina arruinando parte de la experiencia. Pero Chelsea todavía tiene cuentas pendientes con su hermano, y mientras él intenta impresionar a una chica, le lanza la camisa naranja, provocando que termine cayéndose junto con parte de la decoración. El grupo es perseguido, pero consigue escapar, aunque durante todo el caos pierden a Mavis. Y la razón es bastante absurda. Mavis se encontró frente a frente con un hidrante, se asustó y salió corriendo directamente hacia aquella vieja casa de la colina. Así que ahora no queda de otra, tienen que entrar a buscarla. Jeff inicialmente se niega hasta que descubre que efectivamente hay vegetales creciendo afuera. Su propia teoría comienza a parecerle demasiado posible y entra aterrorizado con los demás. Ya adentro, escuchan a Mavis llorando, pero no consiguen descubrir exactamente de dónde viene el sonido. Clarence tiene entonces una de esas maravillosas ideas que jamás deberías tener dentro de una casa supuestamente embrujada: separarse. Chelsea y Sumo comienzan a buscar juntos mientras continúan discutiendo sobre qué sería peor encontrar: los espíritus imaginados por Chelsea o el famoso hombre rata de Sumo. Jeff termina completamente solo hasta que finalmente encuentra a Mavis en una habitación, bastante tranquila y escuchando música. Pero eso no tranquiliza precisamente a Jeff. Encuentra fotografías en la pared que interpreta como pruebas de su supuesto culto, y cuando Mavis comienza a beber ponche con un cucharón, Jeff intenta detenerla, convencido de que todo aquello pertenece a esa misteriosa gente. Clarence, por otro lado, está recorriendo la casa mientras se come las rebanadas de pastel que encuentra por ahí, hasta que comienza a ver una extraña sábana blanca moviéndose por los pasillos. Clarence decide seguirla y termina encontrando una calabaza sobre una silla de ruedas. Su imaginación inmediatamente hace el resto. Está convencido de que una bruja convirtió a Mavis en una calabaza, y entonces aparece nuevamente la sábana. Clarence sale corriendo mientras empuja la silla de ruedas, pero termina llegando hasta un comedor lleno de personas. Aterrorizado, finalmente admite a gritos que él es quien tiene más miedo, y decide enfrentar al supuesto fantasma a golpes. Hasta que una enfermera enciende las luces y descubrimos qué estaba pasando realmente. La aterradora casa abandonada nunca estuvo abandonada, era un hogar para adultos mayores. Y el fantasma tampoco era un fantasma, era simplemente un anciano cubierto con una sábana que además era quien producía todos aquellos extraños sonidos, porque años atrás había trabajado haciendo efectos de sonido. En cuestión de segundos el miedo de Clarence desaparece y termina divirtiéndose haciendo sonidos junto al anciano. El resto del grupo aparece y todo parece tener finalmente una explicación bastante sencilla. Chelsea reconoce que después de todo tampoco existía ningún hombre rata.
Aunque antes de terminar, la enfermera le aclara algo bastante extraño. El hombre rata sí existe. Y mientras todos se quedan pensando en eso, desde un armario aparece una enorme mano peluda que atrapa a una rata. Aquí me llama mucho la atención cómo el episodio juega con los miedos que nacen de una mala experiencia. Clarence dice que ya está demasiado grande para salir a pedir dulces, pero sabemos que esa no es la verdadera razón. Tiempo atrás entró a la casa de una señora, vio una decoración de fantasma, se llevó un susto enorme y desde entonces Halloween quedó relacionado con esa experiencia. Existe algo llamado condicionamiento del miedo, donde algo que en principio no era peligroso puede terminar provocándonos miedo porque quedó relacionado con una experiencia desagradable. Algunas investigaciones sobre fobias explican que ciertos temores pueden aparecer precisamente después de una experiencia negativa y mantenerse porque empezamos a evitar aquello que nos asusta. Pero para mí, Mavis hace que esta idea sea todavía más interesante. Nunca nos explican por qué le tiene tanto miedo a los hidrantes. Puede que haya tenido alguna experiencia anterior o simplemente haya desarrollado ese miedo de otra manera. Lo curioso es la intensidad con la que reacciona. Durante todo el camino están hablando de una enorme mansión supuestamente llena de espíritus, un hombre rata y hasta un extraño culto. Básicamente construyen la imagen del lugar más aterrador posible. Pero Mavis se encuentra con un simple hidrante y sale corriendo directamente hacia esa mansión. Y aunque parezca absurdo, ahí está precisamente lo interesante. Nuestro miedo no siempre funciona pensando, esto es objetivamente más peligroso que aquello. Cuando algo se convierte en una señal muy fuerte de peligro para nosotros, podemos reaccionar automáticamente, intentando alejarnos, sin importar si terminamos corriendo hacia algo que aparentemente debería darnos mucho más miedo. El cerebro está respondiendo a aquello que aprendió a identificar como amenaza. Por eso Clarence puede caminar dentro de una mansión supuestamente embrujada, y Mavis puede entrar corriendo sin pensarlo demasiado, pero un fantasma decorativo o un hidrante consigue aterrorizarlos. El capítulo exagera todo para hacerlo divertido, pero deja una idea bastante curiosa. No siempre le tenemos miedo a lo que parece más peligroso, sino a aquello que, por alguna razón, nuestro cerebro aprendió a temer. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu valioso like, hypearlo y suscribirte si aún no lo has hecho, que todo eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También te invito a darle una oportunidad a las otras series que tenemos en el canal. Estoy seguro de que alguna te va a sorprender. Por mi parte, eso sería todo. Soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.